Amigos del programa Chincha en la Historia, el día de hoy tenemos una charla muy interesante a cargo de la doctora Charles Dalton. Ella justamente ha venido a realizar investigaciones arqueológicas al centro poblado Las Huacas, correspondiente al distrito del Carmen, provincia de Chincha, para darnos a conocer qué cultivaban los antiguos chinchas, cuál era su dieta alimenticia y los principales hallazgos que ha encontrado en las diversas excavaciones realizadas por un lapso de varios años aquí en el distrito del Carmen, provincia de Chincha. Es lo que veremos el día de hoy en el programa Chincha en la Historia. Desde 1400 hasta 1532, cuando llegaban los españoles y duraban durante el periodo colonial, aunque no sabemos exactamente hasta cuándo era la cultura chincha. Más o menos 1650 tenemos unas fechas asociadas con el sitio arqueológico. Los chinchas eran muy conocidos cuando llegaban los españoles. Los españoles escuchaban de un reino poderoso que se llamaba los chincha y que ellos tenían una economía especializada compuesto por pescadores, mercaderes y labradores o agricultores, y que ellos vivían en distintos pueblos en el Valle de Chincha. Eran un grupo rico, probablemente por su manejo y control del guano, lo cual se encuentra en las Islas Chinchas y que me imagino que muchos saben es un fertilizante poderoso, lo que probablemente exportaban a otras regiones donde el cultivo es un poco más difícil. Probablemente eran ricos por el control de eso y también hicieron trueque y intercambio con los otros grupos alrededores como los Huarco y los Ishima al norte. Una otra parte importante de la economía chincha era el espóndilis. Según las investigaciones arqueológicas, parece que los chincha estaban en control del intercambio del espóndilis solamente debajo del imperio inca. Probablemente en el periodo anterior los chimu estaban los encargados, como ellos eran un imperio muy poderoso. El muyu o espóndilis se encuentra en las aguas cálidas de Ecuador, no se encuentra en las aguas frías que se encuentra en la costa del Perú. Probablemente navegaban hacia el norte, hicieron trueque y regresaban y hicieron intercambio por toda la sierra con el espóndilis, lo cual se encuentra en sitios arqueológicos en su forma total, como se ve acá, y muchas veces como cuentas de aves o de discos. Estos cuentos de las cuentas históricas también podemos confirmar con la arqueología del valle, porque mucho de lo que sabemos estaba escrito por los españoles con personas incas. Entonces es una perspectiva más de los españoles y de los incas y no tanto de los chinchas mismas. Entonces lo que puede hacer la arqueología es dar una perspectiva más amplia a la historia, a las personas que no podrían escribir o de las personas que los escritores, los cronistas no pensaban que era importante hablar sobre ciertos temas. Entonces, la arqueología nos puede dar una historia más completa. Y de la arqueología, del plan de asentamiento del valle, se puede ver que sí hay evidencia que había ciertos pueblos especializados. Estos que se encuentran al lado de la playa estaban enfocados en la pescaría, y estos en los campos cultivos eran donde vivían los agricultores que estaban descritos en los fuentes históricos. Ahora, una otra parte importante de esta historia son los incas, un imperio que comenzó en Cusco
y expandió hasta Ecuador y Colombia en el norte, hasta Chile en el sur. Estaban conocidos por todos los Andes y algunas partes de su cultura material eran conocidos como su arquitectura de piedras que se puede notar en el sitio Sacsayhuamán en Cusco, y también su cerámica con diseños policromos y geométricas y formas de vacías diagnósticos, como se puede ver acá, el Urpu, y por sus terrazas. Entonces los incas expandieron entre el 1400 hasta 1532, hasta que la llegada de los españoles. Y como me imagino que muchos ya saben, los chinchas eran un grupo importante dentro de este poder. Lo que dice en las crónicas y también la arqueología es que la autoridad de los incas en el valle estaba desarrollado al lado de la autoridad de los chincha. No es como en otras partes donde los incas sacaban a las personas encargadas y ponen sus propias personas. No, más es que trabajaban juntos. Y esto se puede ver muy bien en la capital de los chincha, el sitio La Centinela, cual se encuentra en Chincha Baja. Uno de los edificios más famosos del sitio, el Palacio Inca, estaba construido al lado donde antes era el Palacio de los Chinchas. Entonces, dos palacios al lado del otro, no uno encima del otro. Además, el templo importante, tal vez el Chinchaycama, el montículo más grande del sitio, para poder entrar a este templo muy chincha, se tiene que pasar por una plaza con estilo de nichos trapezoidales de los incas. Entonces, en la parte administrativa, donde están los palacios, los dos están juntos, y también en sectores rituales, donde para poder entrar al templo Chincha se tiene que pasar por la plaza Inca, uno al lado de otro. Entonces se interpretan como un estilo de autoridad dual. Y con eso comenzamos de enfocar en el sitio arqueológico Las Huacas. Muchos de los estudios arqueológicos anteriores en el valle sobre los Chincha enfocaban acá en la costa, en la Centinela, Tambo de Mora, lo demás, pero nadie hubiera estudiado los agricultores chinchanas, donde los fuentes históricos dicen que había 12,000 labradores o agricultores chinchas. Entonces, por eso, nosotros decidimos enfocar en el sitio arqueológico Las Huacas, lo cual se encuentran casi en el medio del Valle Chincha, entre el río Matagente y el río Chico. Y un poco más sobre el sitio. Aquí es un plano del sitio donde se puede ver que hoy en día está compuesto por varios montículos y estructuras dispersas. Entre estas estructuras están divididos por campos cultivos modernos, y no sabemos exactamente qué hay debajo, pero se puede ver que están de distintos tamaños y alturas. Entonces trata de un centro urbano con varias estructuras, con varias funciones. Y nuestras excavaciones en el sitio mayormente han enfocado acá al norte en un complejo que está nombrado N1. También en las últimas excavaciones de 2023 hicimos unos cateos debajo de los campos cultivos para ver si hay más evidencia sobre cómo era organizado ese centro urbano, y también en otros montículos que parecían más antiguos para que podríamos entender mejor la secuencia de ocupación. Un poco sobre cómo es hacer excavaciones. Como dije, es importante cómo hacer los dos juntos, la historia y la arqueología,
porque los dos pueden brindar distintos tipos de información. Para hacer un proyecto de excavación en el Perú, yo como extranjera, yo tengo que tener codirectores peruanos quienes están licenciados por el COARPE y ellos firmen y mantengan que estamos siguiendo todas las reglas. Tenemos que solicitar permiso del Ministerio de Cultura, lo cual incluye la DDC de Ica y también el centro en Lima. Y durante las excavaciones vienen representantes, inspectores del DDC de Ica y hacen inspecciones para verificar que estamos siguiendo todas las leyes y reglas. Dentro de estas excavaciones hemos trabajado con varias personas, estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, de su Escuela de Arqueología y también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y algunos estudiantes de los Estados Unidos y gente de la comunidad. Y cuando se excava, se tiene que excavar muy lento, detallando, describiendo cada contexto, cómo está la tierra, qué tipo de inclusiones tienen, qué están encontrando. Y al final se tiene que atapar su unidad. Y la idea de arqueología es más o menos un poco básico, de lo que está más arriba es más viejo, más cerca al presente, y lo más profundo, lo más viejo. Y con esto se puede ver cómo cambian los artefactos y la cultura material por el tiempo. Entonces, en la arqueología es importante saber dónde lo encontramos como en un contexto horizontal y también vertical, que se puede ver acá. Y eso nos puede ayudar a entender mejor las prácticas de las personas antiguas del valle. Aquí se puede ver otras fotos, Sol dibujando una unidad que excavamos en el 2023 y es donde encontramos unos fragmentos de cerámica debajo de una chacra. Voy a detallar específicamente estos resultados de la excavación, pero mayormente lo que hemos aprendido es que las huacas tienen una expresión de la ocupación incaica del valle distinto a la de la Centinela. Y voy a hablar más sobre esto en la próxima diapositiva. También hemos encontrado la importancia de las balanzas de Chincha. ¿Ustedes conocen qué son las balanzas? Como son para pesar, que se suspende desde arriba. Y Chincha es muy importante porque es el lugar donde se han encontrado las más balanzas que todo el Perú. También encontramos evidencia de prácticas funerarias dinámicas. Parece que la familia y el red de parentesco eran importantes y que hay mucha evidencia que regresaban a los sitios donde enterraban sus ancestros y interactuaban con ellos de nuevo en nuevos contextos. Y al final hablaré un poco sobre las investigaciones que estamos haciendo ahora, que queremos hacer en el futuro, los cuales nos van a ayudar a entender mejor la organización y las prácticas agrícolas de los antiguos agricultores chinchanos. Primero, hablando sobre la cultura material, en Chincha se encuentra que se mezclaban los estilos Chincha con los Inca a veces. Y yo estudié unos fragmentos que estaban encontrados, o análisis de fragmentos encontrados en el sitio La Centinela, lo cual se puede ver acá, acá y acá, cual tiene un estilo Inca como muy diagnóstico. Pero en las huacas no encontrábamos esto. Lo que encontrábamos es que en las huacas parecía que estaban usando algunos símbolos de los Incas, pero en vasijas muy Chincha, con otros diseños muy Chincha. Entonces parece que los Incas no tanto estaban en las huacas, pero que los élites en las huacas estaban usando los símbolos de los Incas para como desarrollar su propia autoridad a una herencia más local.
Entonces, como los chinchas estaban haciendo las decisiones, no tanto los incas en este contexto. Aquí se puede ver como una olla muy chincha con el diseño geométrico, con los triángulos de los incas en el borde. Entonces lo estaban mezclando. Los textiles, muchos son muy diagnósticos, pero tienen estilos chincha, están hechos de algodón y no usan mucho fibra animal, tienen diseños de franjas, y acá no se puede ver bien, pero son unas aves geométricas, muy diagnósticas del estilo chincha. Y esto, el textil más interesante que encontrábamos, este estaba cortado por la mitad y cubrió un rasgo mortuario. Los dos estaban uno encima del otro y los antiguos pobladores mismos eran los que cortaban la tela. La escala está muy pequeña acá y este manta tenía una extensión de 2 metros casi, entonces muy grande, y tiene estos 9 panales que se repita, pero también hay algunas diferencias entre todo, por los colores, las formas, como se puede ver acá, los hombros son más chiquititos, y en la mano, nosotros no estamos seguras de lo que es, por ahora estamos interpretando que podría ser un tipo de ave marino, pero si alguien tiene otra interpretación mejor, nos gustaría entender. Y tiene como las escalinatas con ola al borde, cual se ve mucho en los grupos costales de todo Perú. Y el tipo de artefacto que a mí me gusta más, las balanzas, o la palabra en quechua, aizana. Y esto es una aizana, una balanza casi completo que encontrábamos como oferta en un rasgo mortuario. Acá, al fondo, estaba todo envuelta sobre el piel y estaba todo, este cuerdo estaba alrededor y tiene una cuenta de espóndoles. Y encontramos otros fieles, no son completos, pero que tienen diseños de círculos concéntricos, escalinatas y aves. En los análisis de las balanzas, hemos visto que las balanzas de las huacas son más grandes que los que han encontrado en la centinela. Entonces, probablemente estaban pesando cosas diferentes. Y esto hace sentido, ¿no? Porque un agricultor y un pescador van a pesar distintos tipos de cosas. Además, como otro proyecto, yo he analizado balanzas de todos los Andes y tenemos evidencia que estaban usados desde el 1200 hasta hoy en día. En algunas comunidades todavía usan un huipi o huepe, y que tenían distintos usos en la artesanía, el intercambio y la administración. Ahora, enfocando en los entierros que encontramos en el sitio, encontramos evidencias de entierros primarios, es decir, que los entierros de personas que recién murió, y esos entierros eran parte de su camino al mundo de los muertos. Ella es una de los entierros más completa y la encontrábamos con una tela en la cara, con hojas de pacay en el pelo, y no sé si puede distinguir bien, pero tiene un punto rojo en la mejilla, tal vez hecho por cinabrio o hematita. También al lado de la cabeza, acá, había un amante y unos piruros y usos con algodón, pero no eran piruros y usos que funcionan, porque el punto no está bien, entonces eran más como representando el proceso de telar. También en la mano encontramos un hilo con unas cuentas de espóndoles y una semilla de pacay. Y en muchos de los entierros hemos visto que los chinchas tienen un mate asociado con la cabeza
a veces un fragmentito de metal al lado derecho y una lúcuma, pepa de lúcuma, asociado cerca al corazón. Y eso nos da un poco de información sobre las cosas que eran importantes para los chinchas para estar enterrados con. También vimos evidencia que el proceso de enterrar tenía varias etapas. Acá no encontrábamos ningún individuo, ningún óseo, pero había evidencia que hubiera estado ahí porque había muchos textiles con manchas y púas que están asociados con los bichos que se ayuda a descomponer el cuerpo. Entonces parece que estaba ahí y que lo sacaran, lo desenvolvieran. Es difícil ver, pero hay una concentración de textil en forma de humano. Y acá encontramos la entrada a una tumba subterránea, donde los habitantes excavaban a una capa de cantos rodados con arena y hicieron un tipo de cueva debajo del piso. Y parece que con la asociación, parece que después de que descompuso los músculos y la piel, que lo enterraban en estas tumbas subterráneas. Y encontramos en total 4 tumbas subterráneas y encima de como el proceso con varias etapas de enterrar, tenemos entre todas las tumbas que ellos entraban, sacaban cráneos, añadieron cráneos, que ya como siempre estaban regresando para interactuar con los muertos. Y encima de eso tenemos evidencia de rituales más grandes donde interactuaban en una forma más profunda con los muertos. Acá se puede ver que han pintado rojo los cráneos probablemente para usarlos en nuevos rituales. En esta se puede ver 2 capas de pigmento rojo, entonces parece que lo han usado varias veces. Y tenemos evidencia que estaban manipuladas en caña las vértebras, porque encontramos un sacro con caña y vértebra. Entonces era una manera de regresar y interactuar de nuevo con los restos. Y encima de eso, encontramos los entierros en el 2017 y después pedimos permiso para poder exportar muestras para hacer análisis paleogenético y de isótopos. Entonces, por algunos de los individuos hemos sacado muestras, sacado el ADN y al secuenciarlo y compararlo con todo el conocimiento de la genética, se puede ver que algunos en el entierro eran parientes, como estos 2 eran primos. Los óvalos son mujeres y los cuadrados, los rectángulos son hombres, y que otro individuo estaba como un parentesco de como segundo primo o algo. Entonces nosotros sabemos que personas estaban enterrados con su familia y también por cómo es la genética, se sabe que algunos primos estaban casándose como los reales de Europa. Entonces, como al casar es una parte importante de hacer relaciones sociales. Pero eso es un proyecto que todavía estamos avanzando. Estas mismas muestras también lo analizamos para carbón y nitrógeno, cual puede dar información sobre lo que estaba comiendo los antiguos habitantes de las huacas. Esto es más o menos un ejemplo para mostrar dónde se encuentra. Si una persona comió puro maíz, que su punto estaría por allá. Recursos marinos por acá, del río, papas y pastos. Y de las huacas, hemos analizado de los humanos, unos cuy, camélido y caninos, y desde eso nosotros podemos ver que la mayoría de la población de las huacas estaba comiendo maíz y recursos marinos.
cual hace mucho sentido, ¿no? Porque sabemos que el maíz era muy importante y que además los incas lo hicieron aún más importante y que ya en Chincha, estamos acá cerca del mar, entonces estaban comiendo recursos marinos. Los camélidos estaban comiendo maíz, pero también papas y pastos, entonces probablemente estaban como trasladando o mudando entre la sierra y la costa. Y además, para saber lo que estaban comiendo y sembrando los antiguos chinchanos, tenemos los restos botánicos también. Hemos encontrado evidencia de la consumición de maní, de maíz, supanca y también la tusa, y también una semilla de zapallo. El payar era un recurso importante, también la lúcuma para comer, pero como dije, también era una ofrenda muy importante en los entierros. Entonces, una comida para comer, pero también ofrenda con un sentido importante. Y muchos recursos marinos, como el dónax, conchadepas, congrejos y algunos restos de pez, aunque no se preservan muy bien porque son muy frágiles los óseos del pez. También hay evidencia del consumo de camélidos. Hemos encontrado varias partes del cuerpo de camélidos y hay evidencia que estaban consumidos por los cortes y también porque estaban cocidos y tienen evidencia de quema. Y hoy en día queremos avanzar y aprender más sobre las prácticas agrícolas del valle y queremos hacer las preguntas: cómo estaban organizados y controlados las chacras de los Chincha, qué tipos de tecnología utilizaban. Como dije al principio, tenemos las islas Chinchas justo ahí, entonces queremos saber cuándo se daban cuenta que eso era un fertilizante poderoso. Y también hay otros tipos de fertilizante como los huesos del pez, el algae, también guano de camélido hubiera sido útil. Y queremos saber qué sembraban. Hoy en día, en muchas partes del mundo, es muy popular el monocultivo, como tener un tipo de producto en una chacra y no tanta variación. Pero en muchos lugares del mundo han visto que en el pasado, en la chacra, sembraban distintos tipos de plantas, porque muchas veces lo que tiene una planta ayuda a la otra planta, entonces puede ser más sostenible tener más tipos. Entonces queremos saber si los Chincha, si eran como multicultivos o si sembraban varios cultivos en sus chacras, y ver si había cambios durante la época inca y colonial. Y dentro de eso, queremos saber también cómo estaba asociado con el poder de los Chinchas en los incas, porque esos tipos de decisiones de cómo sembrar, qué sembrar, a dónde distribuirlo, son decisiones políticas. Y para evaluar esas preguntas queremos hacer más excavaciones y estudios, análisis de muestras de tierra y trabajos geofísicos. Trabajos geofísicos es una manera no destructiva de poder ver lo que hay debajo de las chacras. Y nosotros hicimos una prueba hace un año para ver si esta estrategia podría funcionar en las huacas, porque varía dependiendo del tipo de la tierra. Entonces hicimos este cuadrado, lo cual se puede ver dibujado por ahí, y pasábamos con una máquina de ondas de radar penetrantes, o GPR en inglés. Y como dije al principio, ya muchos de las huacas están separadas por chacras, entonces no tenemos una idea muy fija de cómo era en el pasado, si eran chacras o tal vez habían unos tipos de casas más informales. Entonces, colaborando con la UTEC de Lima, vino
el doctor Luis Brindeñaña y llevó un GPR y hicimos una prueba para ver si podemos ver rasgos subterráneos. Y es una como especialización de poder interpretar las imágenes. Yo no soy experta, pero se puede ver porque como se pasa acá, acá, acá y acá. Y eso es una de las imágenes. Y acá en las partes donde es más blanco, significa que parece que hay un muro en la parte subsuelo. Entonces nosotros podemos reconstruir la arquitectura sin tener que excavar, pero podríamos pasar con esta máquina para poder ver. Y encima de eso queremos hacer análisis de la tierra, análisis microscópicos del polen y fitolitos. Fitolitos son partes delicadas de plantas microscópicos que son diagnósticos, tienen distintas formas y nos puede dar información de qué plantas estaban sembrando ahí y qué parte de la planta es, porque la hoja de pacay tiene otro fitolita que la semilla de pacay. Y dentro de eso también podemos ver si hay evidencia de distintos tipos de fertilizantes. Y eso nos puede brindar información sobre cómo era la vida de los antiguos agricultores del Valle de Chincha. Y al lado de estas investigaciones, también hemos estado realizando actividades con la comunidad y queremos seguir en el futuro. Entonces ahora lo va a hablar mi colega Sol. Nosotros entendemos que nadie ama lo que no conoce, entonces teníamos que difundir las huacas de alguna u otra manera y quisimos empezar con la niñez. Entonces, en época de pandemia desarrollamos lo que era la actividad Pequeños Reporteros en las Huacas, de manera virtual, en la que los niños de la zona arqueológica y también de poblados aledaños como Roncero Bajo y San Francisco o Huiracocha entrevistaban a profesionales como el arqueólogo Sami, la arqueóloga Mari, como a Jordan, a mí, y les hacían preguntas cómo era su profesión, qué hacían, qué había en las huacas, y también creamos lo que es el periódico La República de las Huacas. ¿Sí? Después también, como PIA, elaboramos videos en los que hablamos, hilando el pasado, en los que hablamos mucho más sobre las balanzas y también sobre los tejidos en los chinchas. Pueden visitar la página PIA Las Huacas, tanto en YouTube como en Facebook, para que puedan apreciar los videos. Después de proyectar esos videos que se los enviamos por WhatsApp, los enviamos en YouTube para que vean los niños, les decíamos que nos enviaran evidencias sobre las balanzas y que las recrearan de manera ecológica, ¿no? Que usaran materiales reciclables. Esta pequeña, por ejemplo, elaboró su balanza con conos de papel, con pita y con papelote reciclado. ¿Sí? Bueno, y también aquí se realizó una entrevista, Luis, con Chincha Cultural, y también cuando estaba en el correo, a la doctora Dalton. Después también, en el año 2021, se realizó lo que era la caminata tras los pasos de los antiguos chinchas, con el apoyo de la Distritour, de la Municipalidad Distrital del Carmen, del Gobierno Regional de Ica. La doctora Jordan Dalton nos acompañó de manera virtual mediante una videollamada y personas de la provincia, del Distrito del Carmen nos pudieron acompañar en este recorrido presencial. Todavía estamos en época de pandemia, por eso todos están con mascarilla. Y también como equipo creamos lo que era el cuaderno de actividades, ¿sí? Y lo difundimos en el colegio de la zona de Las Huacas, del centro poblado de Las Huacas, y también en el colegio San Francisco. Después de ello realizamos que era el primer guiado para niños. También estábamos en época de pandemia, por ello con las mascarillas, realizamos el guiado para los niños de la comunidad. Y también, bueno, empezamos con los niños, pero también les hablamos a los adultos, así que realizamos charlas en el Salón Comunal de Las Huacas para mostrarles un poco de las investigaciones. Lo que hoy le he hablado a la doctora Jordan Dalton, también se le habló a los pobladores de Las Huacas. Y estamos en ello, en lo que es la puesta en valor y la ruta turística. En el año 2020 se personaron personal del Ministerio de Cultura
para hacer lo que es la delimitación de la zona arqueológica y la colocación de los sitios. Eso está en proceso. Mientras tanto, nosotros seguimos difundiendo la zona arqueológica, vamos a seguir entregando los cuadernos de trabajo. El 26, este jueves, vamos a entregar en los colegios de primaria y secundaria del distrito del Carmen. Y también queremos agradecerles por su asistencia y invitar también a las instituciones, organizaciones a que nos acompañen y puedan seguir difundiendo la zona arqueológica de las Huacas, generar un sentido de pertenencia y valorar a nuestros ancestros. Muchas gracias. Jordan Dalton, ella ha realizado pues investigaciones en las Huacas, distrito del Carmen, provincia de Chincha. Doctora, ¿cuál ha sido el periodo de estudio acá en nuestra provincia? Yo he estado estudiando la arqueología de Chincha desde el 2014 y en el sitio arqueológico de las Huacas desde el 2019. ¿Cuáles son los principales 16. los principales hallazgos que ha encontrado aquí? Los principales hallazgos, uno de los más importantes, ha sido las balanzas. Y han sido un tipo de artefacto muy interesante y algo muy especial de Chincha, porque es donde se encuentran más balanzas que en todos los Andes. También encontramos información sobre las prácticas funerarias y la cultura material de los Chincha y cómo era la ocupación inca. Se ha descubierto también la dieta alimenticia de los antiguos Chinchas. Sí, mucho Doña Pepa, ¿no? Inca Cola, no. Estaban comiendo muchos recursos marinos y maíz. ¿Cuál es el sentido por esta época también? ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad frente a estas investigaciones? Que ahora como estamos aprendiendo, ¿no? Ellos también y nosotros, pero lo hemos llevado bien, ¿no? Que siempre la gente de la comunidad quiere compartir con nosotros y nosotros también queremos compartir lo que estamos haciendo. Y con eso que esperamos que podemos trabajar juntos para preservar el patrimonio cultural y compartirlo con más gente, ¿no? Finalmente, un mensaje a la población chinchana para cuidar el patrimonio que tenemos. Sí, cuidar el patrimonio y que también como la curiosidad es bueno y es bueno querer aprender más sobre cómo vivían en el valle, porque en el pasado hicieron muchas de las cosas que hoy en día los chinchanos hacen. Pescan, sembraban, trabajaban con algodón y textiles. Entonces yo creo que hay mucho que se podrían aprender entre hoy y el pasado, que hay mucho en común. Estamos con Sol Donaire Pachas, ella ha sido partícipe de ese trabajo de investigación en las Huacas, distrito del Carmen. Sol, ¿qué tal la experiencia con la doctora Jordan? Muy buena y gratificante. Conozco a la doctora Dalton desde el año 2019 en una ponencia también y desde ese año venimos trabajando en la difusión, en la concientización de la zona arqueológica de las Huacas. ¿Cómo ha respondido la comunidad? Uno de los objetivos era fortalecer la identidad. ¿Se logró? ¿Está en proceso? Está en proceso. Nosotros decidimos empezar con la niñez, desde ahí generar un sentido de pertenencia y también con los padres, ¿no? Si los niños le hablan a sus padres sobre la importancia de las Huacas, creo que hemos avanzado un poco más. Y en el futuro también esperamos poder hacer más charlas de concientización, pero ahora estamos concentrándonos en la niñez. Igual la comunidad sí asiste a las charlas, nos brinda acogida y esperamos seguir difundiendo la zona arqueológica. Un llamado quizás a las autoridades y a los empresarios para que sigan apostando pues, por la cultura. Sí, tenemos muchas ideas y proyectos para la zona arqueológica, tenemos el cuaderno de actividades, sí que también hacemos un llamado a las organizaciones, instituciones a que nos puedan apoyar. Queremos difundir las Huacas, quizás hacer videos interactivos, festivales, todo para que sea difundido y preservado. ¿Continuarán entonces las charlas difundiendo este trabajo en las Huacas, distrito del Carmen? Sí, tenemos pactado para este 26 de junio, este jueves, vamos a hacer una charla taller en el Colegio Primaria del Carmen y también el Colegio Secundaria. Vamos a hacer entrega de cuadernos y así esperamos en el futuro seguir difundiendo a la provincia y también en la región la zona arqueológica de las Huacas. Muchas gracias. A ustedes.